Muy bien, queridos amigos de Custos Veritatis, aquí me encuentro con César Reyes, ¿verdad? Así. Profesor, docente, que también está como ponente en el tercer congreso por una generación provida, es Moyo Bambino. Y en este momento vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿no, querido César? ¿Cómo ves tú el panorama de la educación? ¿Cómo así se ha infiltrado el relativismo ético, el relativismo moral dentro de nuestros colegios peruanos? Muy bien, padre, mucho gusto, un honor estar aquí con usted en su canal. Un saludo a todos sus seguidores y a los que se sumen a este canal, que los invito vivamente a que lo hagan, ¿no? Precisamente para preparar esta charla del Congreso, estaba y va a ir en torno a esto, sobre la Divina Ilus Magistri, que en 1929 el Papa de aquel entonces, Pío XI, ya advertía sobre una realidad que he leído hace años la encíclica, pero lo he vuelto a leer para poder iluminar esta ponencia. Y él hablaba de las escuelas sin Dios. Entonces él habla como se ha trastocado todo lo que es el orden natural, del que hablábamos ayer en el Congreso, hablaba el padre Luis Petit, el orden natural. Él dice, ¿quiénes son los que educan? Educa la familia en primer lugar, educa la iglesia, por orden de su divino fundador, y a todo el mundo y predicad y enseñad el evangelio, es la exhortación del Señor. Y también el Estado, pero como subsidiario, ¿no? O sea, donde no puede llegar la familia, que no es una sociedad perfecta, donde la iglesia necesita, pues el Estado puede apoyar subsidiariamente. Entonces, pero ¿cuál ha sido el problema? Que eso se ha invertido. Entonces, el Estado ha llegado a acaparar en el Perú más del 70% de educación lo tiene el Estado, ha llegado a acaparar el tema educativo, la familia está distraída, también lo advierte el Papa ya en 1929, la familia está distraída por temas económicos, por temas temporales, por preocupaciones meramente terrenales, materiales, y se ha desquitado, y la iglesia ha sido relegada. Por culpa o sin culpa, eso se puede ver históricamente, ¿no? Pero ha sido relegada. ¿A qué? Yo digo, la iglesia ha sido relegada a dar 2 horas de religión en algunos colegios, luego 2 horas de religión que son voluntarias, porque el chico, si quiere, puede, con una cartita del papá, puede exonerarse del curso. Entonces la iglesia no es vista ya como madre, como maestra, sino pues como una religión más, y como culturalmente somos católicos en el Perú, pues se da religión católica. E incluso eso se está viendo amenazado pronto, lo pueden quitar, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el relativismo en la educación peruana y en la educación en general en toda Hispanoamérica, en Occidente? Cuando se trastoca esta realidad, se quita la familia, se quita la iglesia, y es el Estado el que acapara. Y como no puede haber un Estado laico, es decir, un Estado que diga, no, en temas de esto nosotros no lo vemos, no, no existe el Estado laico, existe el Estado sin Dios, y cuando el Estado se posiciona sin Dios, ya está tomando una postura, y es ahí cuando pues entra en las materias, sobre todo, por ejemplo, en primer lugar se quitó la ética, se quitó la filosofía de la currícula. En la educación religiosa no, por temas de convenios con Santa Sede, pero ya hubo no sé si se acuerda, padre, del ministro Cuenca, si no me equivoco, que habló del tema de la educación religiosa, que se iba a quitar, pero luego la presión social hizo que se retractase, ¿no? Pero ven, ya están intentando. Entonces, entra el relativismo cuando se quita la iglesia, cuando se quita la filosofía, cuando se quita la ética, y entran las posturas actuales, modernistas, que van en ese tono, ¿no? No hay una verdad objetiva, y se da ciudadanía, desarrollo personal, ciudadanía cívica se llama ahora, pero ¿en qué versa ese curso? En que tú, con tu cuerpo, con tu vida, con tu ética, puedes hacer lo que te viene en gana, porque no hay una verdad absoluta, la verdad es relativa, lo importante es que tú seas feliz, ¿no? Eso es en el campo moral. Y en el campo, para que le den una trascendencia al hombre, porque el hombre es un ser religioso, ¿qué te dicen? Una profesión. O sea, ¿para qué estudias? Para que tengas una profesión, tengas dinero y puedas defenderte en la vida. Esa es la educación, ¿no? Si claro, tienes una inquietud ahí, pues lo llenas con algo, pero lo importante es que tengas tu profesión, y a eso se enfoca, ¿no? Claro. La educación. Hay un detalle, ¿no? Que ahora ya no se le enseña al joven el sentido de la vida, sino simplemente se le dice, si quieres tener, por así decirlo, sentido, no te dicen tienes que ser bueno, tienes que ser buena persona, o sea, tienes que tener alguna profesión, debes tener algún pensamiento como para poder crear empresa, ¿no? Algo más práctico, pero no te dicen, mira, que el sentido de la vida no está en esto, está en cuidar tu familia, está en Dios, ¿no? Y más aún si han quitado la filosofía, ¿verdad? Exactamente, porque quitan el fundamento del recto pensar. Claro. Y el joven pues crece sin ese sentido de trascendencia. Yo siempre le digo, no es como, crece como la gallina que para picando al suelo, se alimenta pero picando al suelo, cuando nosotros, nuestra razón natural hace que seamos como águilas, ¿no? Que podemos
ir más allá de lo meramente material. Ese sentido de lo espiritual, no tanto de lo espiritual, sino de lo trascendental, porque fíjese, padre, en cualquier programa de farándula, en cualquier programa de la televisión, cuando usted habla de lo espiritual, lo aceptan. Pero si habla de lo espiritual, de yoga, ¿no? Este practica yoga, es un ser espiritual. Pero si tú dices, si alguien dice, alguien famoso dice, yo oro, yo rezo, entonces, entonces eres un ser religioso. Y religioso en el sentido peyorativo, ¿no? Peyorativo. Peyorativo. Entonces, decir que yo hago el yoga es perfectamente aceptable, pero decir que yo me confieso, que decir que yo hago oración ya es religioso, y religioso peyorativo. Entonces, eso, toda esa mentalidad espiritualoide, porque estaba leyendo también, revisando nuevamente los documentos de educación, y habla así del sentido espiritual, pero en este tono, ¿no? Lo espiritual sí, de lo esotérico, de, bueno, algo allí que no nos lo voy a explicar, pero que no es lo espiritual religioso revelado que nosotros, gracias a Dios, por gracia, tenemos, que es la revelación de Jesucristo, ¿no? En su iglesia. Claro. Una última pregunta, no, antes de hacer la última pregunta, recuerden buscar el canal en TikTok, que no te engañen, ¿no? Para que puedan buscar al profesor César Reyes Celis, ¿no? Que está allí pendiente de todo lo que está ocurriendo en la coyuntura nacional en la educación. La última pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, hablando en el ámbito como personas naturales, o sea, a veces sin cargos en los colegios, como para que se pueda volver a poner en la currícula la filosofía. Bien, mire, padre, el otro día yo vi que unas mamás mexicanas, padres de familia mexicanos, cogieron los libros de desarrollo personal, que en México no sé cómo se llama, pero es casi como la ESI, ¿no? En Europa, claro, por lo general, y se fueron a la dirección y entregaron los libros. Dijeron, no queremos que nuestros hijos les enseñen con esto. Entonces, yo creo que como hemos perdido terreno, como nos han invadido ese terreno, la acción que tenemos que hacer es recuperar nuestro terreno. Los padres de familia hay que estar muy atentos, porque también soy padre de familia, a qué enseñan a nuestros hijos, qué les están dando a nuestros hijos. Pero fíjese, no solamente en desarrollo personal, sino en todo, porque hay, no en la currícula actual, por lo que he revisado todavía, pero por ejemplo lo que se viene de Europa, lo que se viene de Estados Unidos es en un problema de matemática, ¿no? Juanito tiene 2 perritos y su novio Luis tiene 4. Si suman los perritos, ¿cuánto? ¿Ven? O sea, ideología en todo, ¿no? En comunicación, vamos a aprender a leer, pues ponen el cuento de Caperucito Rojo, ¿no? Caperucito que no sé qué, y cambian. O sea, la ideología de género en la educación se está infiltrando en todo, no es que lo que le llaman el enfoque de género, pero ese terreno hay que recuperar. Los padres estando atentos a lo que enseñan a nuestros hijos, hay que abrir los libros, pues necesitas tiempo para eso, claro. Necesitas dedicación, darle importancia, porque están contaminando a tus hijos, y por muy profesional que sea, por muchos títulos que tenga, si al final es un infeliz, un pobre desgraciado, no has hecho nada. Y si al final tu hijo no va al cielo, pues has perdido el tiempo aquí, y por eso vamos a ser juzgados como papás, ¿no? Usted como cuántas almas haya salvado como sacerdote del Señor, siendo fiel a su ministerio, y nosotros vamos a ser juzgados por nuestros hijos. Ese es el primer terreno. En el terreno de los educadores, los profesores, pues hay que ir sin miedo, hay que ir con valentía, con la autoridad que nos da Dios, y con la valentía de decir, oye, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es chequeo, ¿no? ¿Cuál es la programación del profesor de DPCC? ¿Qué temas les hablan? O a veces los mismos chicos te dicen, profesor, el profesor de ciencia me ha dicho esto, el profesor esto me ha dicho esto. Entonces yo trato de amoldar lo que yo enseño, mis documentos de planificación, trato de amoldar a lo que los chicos van diciendo, ¿no? Y en la siguiente semana ya yo vengo preparado para ese tema y les doy. Entonces hay que estar como muy pendiente de los chicos, qué es lo que te dicen, muy pendiente de lo que enseñan los maestros, para ir a dar razones de nuestra fe. Y en el campo de los católicos y de los cristianos en general, hay que formarnos, ¿no? Como este congreso que lo que busca es formar, porque si no, hay que dedicarle tiempo a la lectura, que a veces no podemos leer, pues, videos, canales como estos tienen entrevistas interesantes en su canal, otros canales como el padre Javier Olivera, de Agustín, o sea, hay muchos medios ahora por el cual nosotros, es un pecado ahora no estar formado. ¿Por qué? Porque tenemos medios para hacerlo, y es allí donde vamos a poder dar batalla. Pero, y lo último, disculpa que me extienda, como no podemos
como esto no es una lucha solamente de seres humanos, sino que aquí hay un misterio del mal, entonces un arma importantísima es la oración. O sea, nosotros tenemos que ser hombres de oración, porque esto no se cambia nomás dando batalla y haciendo congresos, y esto se cambia de rodillas, ¿eh? Y esta realidad que es tan terrible que no es solamente algo meramente humano, sino que detrás está el enemigo. Entonces tenemos que ir también con las almas espirituales. En el caso nuestro, que tenemos un plus como católicos, los sacramentos, ¿no? La Eucaristía, la adoración, el Santo Rosario, rezar, orar y pedir que venga el reino de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esas son las armas que podemos hacer. Muy bien, profesor, que Dios lo bendiga y muchas gracias por Muchas gracias, Padre. Muy bien, Dios lo bendiga.